Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario. Ahora vamos al versículo 8, de ahí mismo del capítulo 3. Los diáconos asimismo deben de ser, y da una lista, ¿verdad? Bueno, vamos a orar. Oremos. Señor, nada está oculto delante de tu presencia. Tú todo lo sabes, tú todo lo ves. Y aquí estamos, Señor, en esta tarde, reunidos como iglesia, Señor, la que has comprado con tu sangre, con el único deseo de hacer tu voluntad, de exaltar tu nombre, Señor, de escuchar tu palabra. Y también, Señor, de pedirte, de rogarte que nos ayudes a poder exponer el Evangelio de una manera sana. Te pido que me ayudes, que me guíes. Te ruego también por mis hermanos que están aquí, que van a escuchar este mensaje, que hables a sus vidas y que no solamente, Señor, sea un sermón más, sino que lo atesoremos en nuestro corazón y lo llevemos a la práctica. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, hermano. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, siempre hacemos algunas pausas cuando llevamos algún libro texto por texto, ¿verdad? Y el día de hoy vamos a hablar un poquito acerca sobre esta carta, que como título le puse Los servidores en la casa de Dios. De repente va a ser el sermón un poco confrontativo, hermanos, pero anhelando siempre que podamos atesorar la palabra, ¿verdad?, que el Señor nos va a hablar en esta tarde. Amén, hermanos. La primera carta de Timoteo, hermanos, se cree que se escribió en el año 62, 64. El propósito de la carta, como muchos de nosotros sabemos, hermanos, es aconsejar a este joven pastor para que traiga orden, traiga consuelo y permanezca en la verdad, ya que Timoteo es enviado a pastorear la iglesia de Éfeso, una iglesia que fue fundada en el tercer viaje misionero del apóstol Pablo, y donde le tuvo que rogar a Timoteo que se quedase en Éfeso. Le tuvo que rogar. ¿Qué estaba pasando en la iglesia de Éfeso? Bueno, lo que estaba pasando es que después de que Pablo se despide de los ancianos de la iglesia de Éfeso en Mileto, según el libro de los Hechos capítulo 15, se estaba cumpliendo lo que él mismo le dijo por el Espíritu Santo. ¿Qué le dijo en Hechos capítulo 20, versículo 29? Le dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos, dice él, de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Es decir, Timoteo, hermano, un verdadero hijo de la fe, como Pablo lo llama, es enviado a Éfeso para que corrigiese lo que estaba dañando a la iglesia, ya que el liderazgo, los ancianos, los servidores de la iglesia de Éfeso estaban causando realmente muchos problemas y no estaban reflejando en sus vidas la gloria de Cristo. Eso es lo que estaba pasando. ¿No estaban qué? Los líderes de esa iglesia que había dejado Pablo, después de que se despidió en Mileto, no estaban reflejando la gloria de Cristo en sus vidas. Eso es delicado. La primera carta de Timoteo es una carta muy necesaria, donde no solamente, hermano, trae orden a la iglesia de Éfeso, sino que también debe de traer orden
a todas las congregaciones de Cristo, incluyendo esta. La primera carta de Timoteo es una carta donde Pablo ha sido inspirado por el Espíritu Santo trayendo orden en su casa. La primera carta de Timoteo es Dios mandando cómo se debe de hacer, qué se debe de hacer y qué no se debe de hacer en su casa. La primera carta de Timoteo es Dios ordenando su casa. La primera carta de Timoteo nos da suficiente doctrina para saber cómo dirigir la casa del Señor y no caer nosotros en improvisaciones. Ejemplo, yo puedo llegar a la casa de usted y cambiar las cosas. Yo puedo llegar a su casa y decirle, hermano, ponga los sillones en los cuartos, la sala en la cocina en el baño, y usted me va a decir que no. ¿Por qué? Porque no es mi casa. Si yo llego a su casa y empiezo a mover los sillones, empiezo a mover las camas, empiezo a hacer lo que yo quiera, usted seguramente a lo mejor me va a correr, ¿no? Y me va a decir que no. ¿Por qué? Porque no es mi casa. Lo mismo vemos en esta primera carta. ¿Qué vemos? Vemos que Dios está ordenando su casa y nos dice, a ti y a mí, nos dice a la iglesia cosas que debemos de hacer y cosas que no debemos de hacer en su casa. Nosotros, hermanos, al analizar la primera carta de Timoteo, vemos que en la casa de Dios no había honra a Dios. En la casa de Dios no había evangelio. Analizar esta carta, analizarla. Nosotros al analizar la primera carta de Timoteo vemos que en la casa de Dios el mismo evangelio era desconocido en la misma casa de Dios, porque suele suceder así a veces. Imagínate que alguien venga a la casa de Dios y en la casa de Dios los servidores, el liderazgo, que se supone que son los que deben de reflejar en sus vidas la gloria de Cristo en sus vidas, no lo hagan. Imagínate que alguien venga a la casa del Señor y en la casa del Señor el mismo evangelio sea desconocido. Bueno, eso es lo que estaba pasando en la iglesia de Éfeso. El liderazgo de la iglesia de Éfeso, hermano, estaba fungiendo mal. En la casa de Dios, los líderes no honraban a Dios. En la casa de Dios no había evangelio. En la casa de Dios, el mismo evangelio era desconocido en la misma casa de Dios. Y en la casa de Dios, los líderes, los servidores, desde el anciano hasta el diácono, no estaban reflejando la gloria de Cristo en sus vidas. En la misma casa de Dios. ¿Qué vemos con esto? Vemos que las mismas batallas, hermano, vemos que las mismas batallas que lidió Pablo en la iglesia en sus inicios son las mismas batallas después de 2000 años que se vive en la iglesia, son las mismas. Han pasado, hermano, un poco más de 2000 años y seguimos teniendo los mismos problemas con los que el apóstol Pablo lidió en sus inicios. Pablo en esta carta sabe que lo que va a enfrentar Timoteo, hermano, no es algo fácil, porque dirigir una congregación no es tarea fácil. Con esto entendemos que muchos de los problemas de Éfeso, si nosotros los analizamos, son los mismos problemas que hay hoy en día. Por ejemplo, en el verso 3 del capítulo 1, algunos estaban enseñando doctrina diferente, y eso no ha cambiado en la iglesia. Eso no ha cambiado. Pablo le dice a Timoteo, a esos cállalos, te ordeno. En la iglesia de Éfeso había filosofías, y eso en la actualidad no ha cambiado. Estaban los gnósticos, los liberales, y eso no ha cambiado. Había judaizantes y habían hecho el evangelio de la gracia a un lado, y eso no ha cambiado, eso sigue todavía. En el verso 4 del capítulo 1 había disputas, pleitos, conflictos entre los congregantes, más que edificación. Y sabe que, hermano, eso no ha cambiado.
Amén. Eso no ha cambiado. En el verso 7 del capítulo 1 había algunos que estaban aplicando mala ley y estaban aparentando ser doctores de la ley, y eso, hermanos, no ha cambiado. En el verso 8, 9, 10 y 11 del capítulo 1, algunos en ese aplicar mal de la ley pensaban que la gracia era una licencia para pecar, y había desobedientes, había irreverentes, había fornicarios, había mentirosos, había pérjuros, había parricidas, y eso no ha cambiado. En el capítulo 2 habían olvidado la oración congregacional, y eso no ha cambiado. Primera Timoteo capítulo 2 versículo 1 dice: exhórtales a todos a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, y eso no ha cambiado. En ese mismo verso 1 del capítulo 2 de Timoteo, la iglesia se había olvidado del evangelismo, y ¿sabe qué, hermano? Eso sigue igual, eso no ha cambiado. En el verso 9 del capítulo 2, las mujeres tenían problemas en su vestimenta, y ¿sabe qué? Eso sigue igual, eso no ha cambiado. Primera Timoteo capítulo 2 verso 1 dice asimismo que las mujeres se atavien de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni plata, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Sí, las mujeres de la iglesia de Éfeso estaban haciendo una competencia de modas en el culto público, y eso sigue igual. Por lo tanto, Pablo les habla de la apariencia de la mujer en la iglesia, les habla de la actitud de la mujer en la iglesia, y les habla del testimonio de la mujer en la iglesia, como debe de ser. Dice que las mujeres se atavien con ropa decorosa, con pudor y modestia. La palabra modestia en griego tiene que ver con sentir vergüenza de mostrar su figura, donde tiene una connotación sexual. ¿Qué está diciendo Pablo? Lo que está diciendo es que a las mujeres les debería dar vergüenza mostrar su figura, ya que todas esas ropas son ropas sensuales, y eso no ha cambiado. En el verso 10 al 15 del capítulo 2, las mujeres eran irrespetuosas queriendo gobernar al marido, y eso no ha cambiado. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Se da cuenta lo grave que pueda estar la iglesia? En esos mismos versos vemos que las mujeres querían gobernar la iglesia, queriendo ser un matriarcado, y eso no ha cambiado. Dice el apóstol Pablo en el capítulo 2, verso 12, porque no permito a la mujer enseñar, o sea, llevar a una congregación, ser pastora. No hay pastorado femenino. Pero dice, ni ejercer dominio sobre el hombre. Hermanas, escuchen, ni ejercer dominio sobre el hombre, y eso no ha cambiado. Porque Adán fue formado primero y después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, tomando una autoridad que no tenía, siendo engañada, incurrió en transgresión. Y eso que, hermanos, eso no ha cambiado. Es decir, eso de que la mujer se quiera empoderar y quiera gobernar al marido, eso no ha cambiado. Es por eso que Pablo cita el problema en la creación, en este texto. Pasó en la creación, pasó en la iglesia de Éfeso, y se da en la iglesia Casa Oración, Ogden 328 Gran Avenida. Mire bien, si las hermanas siguen con el asunto de querer gobernar a su esposo, no solamente están trayendo una vergüenza a su marido, no solamente lo están exponiendo, sino que también están haciendo una afrenta al Dios de los cielos, y tales hermanas son unas feministas. ¿Por qué? Porque en Génesis capítulo 3 nosotros vemos la primera feminista. ¿Quién fue? Eva.
Es decir, a Adán se le dio una orden de ministrar el jardín, pero después de que ella fue engañada, Eva tomó la delantera e hizo algo que no debía hacer. John MacArthur dice que el feminismo comenzó con Eva cuando escuchó las mentiras de Satanás, donde se salió de la autoridad de Adán y donde actuó de una manera independiente e indujo a su esposo a hacer algo fuera de la voluntad de Dios, queriendo ahora ella gobernar. ¿Y qué pasa en la iglesia? Eso no ha cambiado. ¿Qué vemos con esto? Vemos que la mujer, hermano, ha querido gobernar a su esposo desde el jardín, y ese no es el diseño de Dios. ¿Por qué? Porque no solamente están afrentando a su esposo, sino que lo más grave, ¿sabe qué? Están afrentando a Dios. 1 Corintios 11:3 dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. ¿Qué es esto? Este es un diseño de Dios. Cristo y el Padre son iguales dentro de lo que conocemos nosotros como la Trinidad, pero hay un orden. El hombre no es más que la mujer, ni la mujer más que el hombre, pero hay un orden, hay un diseño. Y dentro de ese diseño de Dios, el hombre tiene la necesidad de sentirse respetado en esa autoridad, en ese liderazgo, y la mujer tiene necesidad de sentirse amada y sentirse protegida. ¿Por qué? Porque hay un diseño de Dios. Esa no es ocurrencia de Pablo. Esto es inspirado por el Espíritu Santo. Y hay un diseño de Dios. La mujer necesita sentirse amada, pero quiere tomar ¿qué? La autoridad. Y esa no es la posición de la mujer. ¿Qué estaba pasando en la iglesia de Éfeso? Lo que estaba pasando es que la mayor parte de las cosas en la iglesia estaban de cabeza. Se había penetrado la mala doctrina, había pleitos, había legalismo, se habían olvidado del culto de oración. Hermano, cada viernes, hermanos, hay culto de oración, evangelismo, y pareciera que no lo nombramos, ¿verdad? Las mujeres tenían problemas en su vestimenta, las mujeres no respetaban a sus maridos, querían gobernar a sus maridos, y el liderazgo de la iglesia de Éfeso no estaba bien, y ya no estaban reflejando la gloria de Cristo en su vida. Y eso es lo grave, que los líderes no estaban reflejando la gloria de Cristo en sus vidas. ¿Qué le dice a Pablo a Timoteo en el capítulo 3, que es el tema que vamos a abordar el día de hoy? ¿Qué le dice? Si analizamos nosotros el capítulo 3, no desconectándonos de lo que ha venido hablando desde el capítulo 1, lo que ha venido abordando Pablo en los dos primeros capítulos, prácticamente lo que Pablo le está diciendo a Timoteo: el liderazgo según los contextos no está bien. El liderazgo según los contextos no está reflejando en sus vidas la gloria de Cristo. El liderazgo según los contextos están en pleitos. El liderazgo según los contextos, las mujeres tenían mala manera de vestir. El liderazgo según los contextos, las mujeres no respetan a sus maridos y los quieren gobernar. Por lo tanto, quítalos. Y ahora pon estos nuevos requisitos, que no fue idea de Pablo, sino que fue idea de Dios, para que en estos nuevos servidores, ¿qué se vea? ¿Qué? La gloria de Cristo en la vida de ellos. Analizando la carta gramaticalmente, hermanos, nosotros podemos ver claramente que los líderes no estaban fungiendo bien, que las mujeres no estaban fungiendo bien, que había muchos problemas, que las mujeres querían gobernar al marido, había la mala vestimenta, había pleitos, disputas. Entonces Pablo manda a Timoteo y le dice: ¿sabes qué? Las cosas no están bien, tienes que quitarlos y poner un nuevo liderazgo. Pero ahora tienen que tener estos requisitos, algo que ellos ya sabían quizá, hermanos.
Es decir, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que dentro de una congregación, mire bien, esto quiere decir que dentro de una congregación nadie debe de estar reconocido públicamente como un servidor, a menos que estas virtudes que va a nombrar Pablo haya en ellos. Esa es la realidad. Esa es la verdad. Lo que Pablo está diciendo en base a los problemas, si usted analiza el capítulo 1 y capítulo 2, usted va a ver los problemas que había en el liderazgo y en la congregación. Entonces, lo que está diciendo Pablo en el capítulo 3 es que nadie debe de estar reconocido públicamente como un servidor, a menos que estas virtudes que va a nombrar hayan aquellos que anhelan ser ancianos o ser diáconos, y Pablo va desde el que preside hasta el que sirve en una mesa. Y ahí entramos todos. Y mire cómo comienza. Capítulo 3, verso 1. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario. Y da una lista ahí. Está hablando de los pastores, de los ancianos, de los que predican. Y luego en el verso 8 se salta con los diáconos, que la palabra diácono significa un sirviente, el que sirve. Verso 8, los diáconos así mismo deben de ser. En esa misma línea de pensamiento, Pablo está dando estos requisitos que debe de haber en los que sirven en la obra del Señor. Es decir, Pablo en estos versos, en base a la crisis que estaba atravesando la iglesia de Éfeso, Pablo comienza a exponer la importancia de aquellos que sirven dentro de una congregación. En estos servidores se vea el carácter de Cristo. Pablo ve la importancia de que esos nuevos servidores se les vea en sus vidas la gracia de Dios y cómo la gloria de Cristo se ve a través de su conducta. Pablo le ve la importancia de que esos nuevos servidores no solamente prediquen de una manera oral, sino que también prediquen con su vida. Y no pensemos, hermanos, que estos requisitos que va a nombrar Pablo, nada más yo los tengo que ver en los servidores y no en mí. No, esto es para todos. ¿Por qué? Porque al último, todos los que conformamos la iglesia somos el cuerpo de Cristo y todos somos hijos de Dios. Y deberíamos demostrar estas virtudes, fíjese bien, como una consecuencia de vivir en Cristo. Usted y yo vivimos en Cristo, estas cosas se deberían de ver. ¿Estamos de acuerdo? Usted y yo vivimos en Cristo, estas cosas se deberían de ver. Tenemos que entender que esta lista que da Pablo, hermano, son requisitos, o estos requisitos son el resultado de vivir en Cristo. ¿Tú vives en Cristo? ¿Eres discípulo de Cristo? ¿Cristo vive en tu vida? Bueno, esto se tendría que ver. De alguna manera, estas características se tendrían que reflejar en nuestro caminar, así dando gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Pablo le da una lista de virtudes a Timoteo en cuanto a estos servidores. ¿Por qué? Porque los servidores que había en la iglesia no estaban bien. Y si el liderazgo en una iglesia no está bien, la iglesia no va a estar bien. Si el liderazgo en un hogar no está bien, el hogar no va a estar bien. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Si el liderazgo no está bien y no promueve la oración, el evangelismo, la santificación, nos vamos a quedar cortos como iglesia, muy cortos. Dice el verso 1. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y verso 8, los diáconos asimismo deben de ser.
Si Pablo comienza a exponer la importancia de que estas virtudes se vean en los servidores, y Pablo no lo expone como, oh, yo quisiera alcanzar esto para yo poder servir. No, no es así. Estas virtudes se ven en mi vida porque Cristo vive en mí. Eso es diferente. ¿Se acuerdan de los 7 diáconos del libro de los Hechos? Ellos no anduvieron diciendo, yo quiero servir, yo quiero predicar, yo quiero hacer esto. Yo voy a alcanzar esos requisitos para poder yo participar dentro de un culto. No, no, no. Estos requisitos se ven porque ¿quién vive en nosotros? Cristo. Y Pablo comienza a exponer la importancia de que estas virtudes se vean en los servidores como consecuencia de tener una vida en Cristo. Hermano, ¿qué está haciendo el apóstol? Está diciendo que esto del servicio no es cuestión de talentos, realmente no es cuestión de talentos. Esto del servicio no es cuestión de señorío porque yo tengo tiempo. Esto del servicio no es cuestión de que tengo bonita voz o tengo mala voz. No es cuestión de eso. Esto del servicio es cuestión de que la gracia del Señor ha transformado la vida del aspirante. De eso se trata. Esto del servicio es cuestión de que la gloria de Dios se vea a través de la vida de los servidores. Esto del servicio es cuestión de que la gloria de Cristo se vea a través de su iglesia en cómo vive. ¿Qué es esto? Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Esto es que la vida de Cristo se revela a través de mí y que por estas características, a través de la iglesia, se da gloria a Dios. Pablo, hermano, va a nombrar cualidades. Va a nombrar gente que tenga una vida piadosa. Puede cantar bien, pero si no tiene un carácter piadoso, no. Puede ser un tremendo animador, pero si no tiene un carácter piadoso, tampoco. Puede predicar bien, pero si no tiene un carácter piadoso, tampoco. La Biblia no dice, hermano, que el obispo tiene que predicar bien, no dice eso. La Biblia dice que el obispo viva bien, que se conduzca bien. En cómo la vida de tal predicador es transformada por la gracia de Dios. Si Cristo vive en nosotros, esto se tendría que ver en nosotros. Porque aquí no es un talent show. Repito, si usted analiza bien la carta de una manera gramatical, usted va a ver que prácticamente Pablo está diciendo todo eso que te nombré, de las mujeres que no respetan a sus maridos, de los que tienen conflictos, de los que predican una doctrina diferente, de los legalistas, de los liberales, todo eso, quítalos. Y que ahora los aspirantes tengan estos requisitos en sus vidas, no porque quieran hacer algo, sino porque Cristo vive en ellos. Y eso es totalmente diferente. Dice, palabra fiel, si algún anhelo obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Mire lo que dice, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Los diáconos asimismo deben de ser honestos, sin doblez, no dados mucho al vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y a estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras,
sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso con mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. El estándar es muy alto, hermanos. ¿Qué es esto, hermano? Estas son virtudes que se deben de reflejar por vivir en Cristo. Son virtudes que se deben de reflejar por vivir en Cristo. Esto, hermano, no es yo deseo alcanzar esto, yo deseo participar en esto, y voy a tratar de que esto se vea en mí. No, esto es el reflejo de la vida en Cristo. Esto es el reflejo porque Cristo vive en nosotros. Pablo nombra características que tienen que ver con una vida piadosa. Pablo está hablando de gente madura realmente, gente madura. Pablo le está diciendo a Timoteo, si alguien quiere servir, que se le vea esto. Repito, hermano, no es cuestión de talento, no es cuestión de que el hermano o la hermana cante bien, no es cuestión, hermano, de Tim Marín, de Doping, güey, que Cucaramaca la títere fue, no es cuestión de eso. Es cuestión de piedad, de piedad. Es cuestión de que Cristo vive en nosotros. Y como resultado esto se ve en nosotros. Dice Pablo, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Comienza con los predicadores, comienza con los pastores, comienza con los ancianos, comienza con aquellos que presiden en una congregación. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. La palabra irreprensible no significa perfecto, porque nadie calificaría, pero significa que no sea acusado de algo. Que no sea acusado de que trata mal a su esposa, de que saca ventaja de los demás, de que es ojo alegre, de que es picaflor, de que en la iglesia es una cosa y en su casa es un diablo, de que en la iglesia es un santo y en la casa es lo contrario. Alguien de que no sea acusado de algo. Pastor, pero mira cómo predica. Bueno, puede predicar como Spurgeon, puede predicar como MacArthur, puede predicar como Pauwatch, puede predicar, pero no. Simplemente no. ¿Se da cuenta que estas cualidades, hermanos, tienen que ver con alguien maduro, alguien piadoso? Marido de una sola mujer. La mejor interpretación que se refiere en este verso es desde que tuvo su conversión, de que no haya sido acusado de adulterio. Pero también habla de alguien que ha sido fiel dentro de su matrimonio. Un creyente maduro debe ser caracterizado porque tiene su matrimonio en orden. Si un hombre abandona a su esposa, si un hombre es infiel a su esposa, si un pastor o un predicador no cuida de su esposa, entonces ¿cómo va a cuidar de la iglesia de Dios? Si alguien que predica la palabra no atiende a su esposa, no la cuida, entonces ¿cómo él se imagina que va a poder cuidar de la casa del Señor? ¿Cómo eso? No se puede. Estoy diciendo sobrio y prudente. ¿Estamos ahí? Sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, es decir, con dominio propio, que domine su carácter, que sepa cuándo debe de hablar y cuándo debe de callar. Sobrio, prudente habla de controlado, self-control. Sobrio y prudente habla de que no sea arrebatado, de que no le da rienda suelta a su boca, a su carácter. Es decir, Pablo comienza a exponer como un predicador o alguien que quiere ser pastor o alguien que es pastor, o alguien también que es diácono, quiere ser diácono, empieza a poner cómo debe de modelar bien el carácter de Cristo y tiene que ser sobrio y prudente.
No importa que predique como Spurgeon, no importa que predique como MacArthur, no importa que cante como Tony Pérez, no importa. Tiene que ser sobrio. No puede estar públicamente autorizado alguien que sirve que no es sobrio y prudente. Aunque predique como predique, si no es sobrio, si no es prudente a la hora de los problemas, si no controla su carácter, no. Lo dice la Escritura. Sobrio y prudente habla de cómo debe de controlar su carácter. Sobrio y prudente es alguien que no se deja controlar por nada. Controla su lengua, controla su mal carácter. Iba a decir, controla también su estómago, ¿verdad? Sobrio y prudente. Yo no sé si usted ve, hermano, que aquí está hablando de alguien maduro, de alguien que está reflejando la gloria de Cristo en su vida. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Decoroso, hospedador, es decir, hospedador no solamente habla de hospedar a los viajeros, que en el contexto había predicadores, hermano, que viajaban de un lugar para otro y tenían que hospedar, pero también habla de tener coinonía, ser atentos con la gente. No podemos ser que acabe el culto, hermano, y vámonos. No quiero saludar a nadie porque no quiero que nadie me contamine. ¿Qué es eso, hermano? Apto para enseñar, es decir, un pastor o alguien que enseña o que predica debe estar apto para enseñar, capacitado, debe de conocer bien las Escrituras, debe de trazar bien las Escrituras. No debe de estirar el texto para su propia opinión, no. Apto para enseñar. Un predicador, hermano, no debe de pararse en un púlpito a decirle cosas a la gente porque le trae ganas, no. Esas son pedradas evangelísticas. Así se le conoce dentro de la teología. Usted sabe, hermano, el por qué la predicación expositiva es una de las mejores formas, porque predicas desde el contexto. Y lo que vienes hablando no lo vas a poder brincar ni evitar. No dado al vino, no pendenciero. Mire las cualidades, No dado al vino, no pendenciero, que se traduce como irritable, peleonero. No se le puede decir nada. La palabra pendenciero en griego habla de golpeador. Y no precisamente físicamente, sino con comentarios, con su boca. No codicioso de ganancias deshonestas, que esté hablando de dinero y de dinero y de dinero y de dinero a cada rato en los púlpitos. Y dice dos cosas más adelante: es amable y apacible. Habla de alguien que no está constantemente empleitado, sino que trata con amabilidad a su prójimo. No avaro. Verso 4. Que gobierne bien su casa. ¿Cómo, hermanos? Bien. Que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y no solamente habla de niños pequeños, sino también de grandes. Fíjese lo que dice. Verso 5. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿qué dice, hermanos? ¿Cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Se da cuenta, hermanos? ¿Se da cuenta que en los contextos lo que estaba pasando? Si usted lee capítulo 1, capítulo 2, cómo estaba la iglesia de Éfeso.
la mala doctrina que se había penetrado, los pleitos, las disensiones que había por causa de la mala doctrina, la mala vestimenta de la mujer. Querían gobernar a su marido. ¿Cómo va a gobernar su casa? ¿Cómo va a gobernar la iglesia si la mujer gobierna a su marido? ¿Cómo es eso? ¿Se da cuenta, hermano, de lo que dice la Escritura? Amén. Verso 5. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Verso 6. No un neófito, no un principiante, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Ahora Pablo le da esta lista a los ancianos, a los predicadores, a los pastores, pero ahora va también con los diáconos, es decir, va desde el que preside hasta el que sirve en una mesa. Y yo creo que ahí entramos todos, ¿verdad? Los diáconos asimismo deben de ser honestos, sin doblez, no dados mucho al vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. A estos también se han sometidos a prueba primero, y estos ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino que sobrias. Sobrias, fieles en todo. ¿Usted sabe lo que significa la palabra calumniadoras, hermano? Diablo significa, ¿sabe qué? Diablo. Los diáconos asimismo sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo aquí, hermano? En base a que en el capítulo 2, 1 y 2, usted lo puede leer detenidamente en casa, en base de que en el capítulo 1 y 2 el liderazgo estaba fungiendo mal. En base a eso, ahora en el capítulo 3 dice el apóstol Pablo: pon gente madura, gente piadosa. Estos requisitos o estas características, hermano, porque algunos predicadores de sana doctrina, ellos no lo ponen como requisitos, aunque aquí arriba como título dicen requisitos, porque lo interpretan como yo quiero alcanzar eso para poder yo hacer esto en la obra del Señor. Y no precisamente es así, no. ¿Por qué? Porque estas cosas que nombra el apóstol Pablo son el resultado de una vida en Cristo. Son el resultado de una vida en Cristo. Esto que nombra el apóstol Pablo, de irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, amable, apacible, no un neófito, que tenga buen testimonio. Es el resultado de vivir en Cristo. ¿Usted vive en Cristo, hermano? Vivimos en Cristo. Entonces, si vivimos en Cristo de una manera muy natural, porque vivimos en Cristo, estas cosas se tendrían que mirar en la vida de